Hola, soy Facundo Vila. En esta ocasión dibujaremos en perspectiva visual a dos puntos de fuga un prisma de base triangular, de triángulo equilátero. Utilizaremos dos métodos, el método de la fuga de las diagonales a 45 grados y el método del abatimiento de la vista superior. Empezaremos dibujando, en este caso vamos a copiar un rectángulo que nos dará un poco de orden en relación a una hoja A4. Tiene 210 milímetros por 297. Vamos a dibujar una línea auxiliar a la mitad. Vamos a empezar dibujando la mitad y vamos a crear un campo gráfico, lo que se denomina campo gráfico, con un lado de 80 milímetros, para lo cual en esta ocasión voy a usar un tipo de línea desde el punto medio. El punto medio será el centro de la hoja y voy a escribir 40, que es la mitad de ese lado, porque sería 40 desde el centro hacia un extremo. Voy a escribir 40 y le voy a dar enter. Entonces aquí he creado una línea de 80 milímetros de largo. Voy a copiarla a 40 de distancia hacia la derecha, a 40 de distancia hacia la izquierda, y voy a crear dos nuevas líneas que harán que conformarán un cuadrado para definir ese campo gráfico. Voy a desplazar esta línea para empezar a situar los elementos de la perspectiva visual. Vamos a escribirlos, así no nos confundimos. Vamos a escribir CG correspondiente a lo que es campo gráfico. Me parece que quedó muy chico. Vamos a poner de nuevo 3 milímetros de altura. Quizás esto esté bien. Vamos a copiarlo y vamos a escribir punto principal visual. Que sería ese. Al campo gráfico lo podría ya pasar a un tipo de línea principal. Es un elemento bastante importante. Vamos a definir también el nombre de este elemento, que le vamos a denominar línea de horizonte. Y en este caso la línea de horizonte es la fuga de todos los planos horizontales, por lo cual ya debería tener otro tipo de línea. Vamos a cambiar el nombre de esta capa verde y le vamos a denominar eje. Y este tipo de línea ya va a ser otro, con otras características. Bueno, por ahora estamos bien. Vamos a dibujar el método. Vamos a escribir aquí, no sé, en algún lado, después veremos si se acomoda correctamente. Vamos a escribir perspectiva visual, método diagonales a 45 grados. Lo vamos a escribir acá, pero seguramente lo tendremos que situar en otro lugar. Vamos a continuar con los procedimientos para definir este método. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, hay que definir un punto en el cual se va a comenzar nuestra gráfica. Por ejemplo, puedo situarme en este cuadrante y decir que ese punto que se corresponde al volumen pertenece al cuadro, y puedo empezar dibujando desde ahí.
lo que vamos a hacer es determinar un punto que va a ser el observador abatido. La distancia del observador al plano del cuadro se corresponde con el lado del campo gráfico, así que se corresponde también con esta línea. Esto tiene 80, eso también tiene 80 desde el punto principal visual hasta el observador abatido. Vamos a determinar su nombre, vamos a escribir su nombre, vamos a ponerlo entre paréntesis porque los elementos que están abatidos convenimos que se escriban entre paréntesis. Entonces este no es el observador, este es el observador abatido. Es un punto que representa al observador situado en el plano del cuadro. Para determinar los puntos de fuga podemos determinar uno, por ejemplo, que sea un punto de fuga de una dirección, y lo que tiene que suceder es que el abatimiento de las dos direcciones tiene que tener 90 grados. ¿Para qué? Para que para que las rectas que van en ambas direcciones también tengan 90 grados. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle a este punto de fuga, vamos a llamarle fuga, vamos a poner letra mayúscula porque es un punto, le vamos a llamar fuga de la dirección X con minúscula. ¿Sí? Vamos a rotar esta recta desde ese punto 90 grados hacia acá. Entonces vamos a escribir, vamos a poner copiar sí y vamos a escribir menos 90 grados, menos 90, y le vamos a dar enter. Eso va a hacer, como sabemos, que los dos abatimientos de las rectas y el punto donde se encuentre con la línea de horizonte va a generar el otro punto de fuga que le podemos llamar fuga de Y, de las rectas de dirección Y. Podemos convenir que este sea el nombre. Bien, voy a recortar este excedente. ¿Cómo encontramos ahora los puntos de fuga de las diagonales? Las diagonales, por un procedimiento geométrico, las vamos a encontrar en una dirección vertical. Por ejemplo, la diagonal que va a venir en este sentido va a estar en esta dirección. Una cosa que ya podría encontrar antes de encontrar las diagonales es las rectas, que ya son parte de la perspectiva visual, que van desde este punto hacia los puntos de fuga. Esas dos rectas tienen 90 grados entre sí, no en la gráfica, sino en lo que representan en el espacio. Bueno, podemos volver a encontrar los puntos de fuga de las diagonales. ¿Cómo los encontramos? Tenemos que reconocer esta distancia y trasladarla hasta esta recta vertical que representa la fuga de los planos verticales en esta orientación. Para lo cual vamos a utilizar el recurso de hacer un arco con centro en este punto. Esto debiera ser una línea auxiliar. Vamos a hacer centro en ese punto y un arco que venga desde ahí hasta ahí. Entonces, en este punto vamos a haber encontrado el punto de fuga de las diagonales. Voy a copiar este texto y le voy a llamar fuga de la diagonal 1. ¿Sí? Lo mismo para la otra diagonal. En este caso hago centro ahí, ahí y ahí. Aquí estaría el otro punto de fuga de la otra diagonal.
que se corresponde en la otra orientación de plano. Esta diagonal, que todavía no la dibujo, viene en esta orientación de plano, y esta otra diagonal va a venir en esta otra orientación de plano. Bueno, ¿cómo continuamos? La diagonal la vamos a dibujar, en este caso viene desde ahí hasta ahí. Esto es una diagonal a 45 grados, en este caso viene desde ahí hasta la fuga de la diagonal 1. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve esta diagonal? Si yo quiero encontrar una profundidad de 60 milímetros, no puedo graficar 60 milímetros en esta dirección porque no es una métrica constante. Para lo cual voy a tener que hacer una recta, en este caso para arriba, de 60 milímetros. Voy a hacer clic. Esto me garantizo que tenga 60 milímetros, porque lo que quiero hacer es encontrar la profundidad del prisma de base triangular. Ahora, con otra línea auxiliar, proyecto una línea hasta la fuga, y donde se corten, ahí voy a encontrar una línea que corresponde a una profundidad de 60. La traslado hacia abajo, la proyecto hacia abajo, y ahora encuentro un segmento que representa un segmento de 60 milímetros en esta dirección. Ahora, este segmento ya forma parte de mi perspectiva visual del prisma de base triangular. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar el comando partir, selecciono este segmento que es el que quiero partir, le doy Enter. Ahora selecciono este elemento que lo que va a hacer es cortarlo, le doy Enter. Entonces ahora este segmento ya puedo cambiarlo a una capa principal, porque ya forma parte de mi perspectiva visual de este prisma. En la otra dirección, ya hicimos esa dirección que tiene 60. Ahora la otra dirección tiene 40. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva línea a 40 de altura. Le doy Enter. Hago clic. Esta línea tiene 40. Podría ir poniendo puntos y escribiendo 60 milímetros, 40 milímetros, para que eso no nos confunda. Pues voy a crear un punto, así ese punto cuando de escape sigue visible. En la otra dirección encuentro esta recta, encuentro este otro segmento de recta y vuelvo a partir esta línea que ya forma parte del prisma de base triangular. ¿Qué es lo que puedo hacer? Continuar definiendo la base, porque ya tengo todos los puntos como para definir la base. Ahora tengo que partir estas dos rectas con las mismas rectas. Entonces no puedo, así que bueno, empiezo por una, ahora sigo con la otra, listo. Me adelanto un poco y ya las defino como aristas no visibles. Bueno, ¿qué es lo que falta? Falta definir la altura para encontrar la altura de este triángulo equilátero. Lo que puedo hacer, como he hecho en otras ocasiones, es copiar este triángulo para que me defina la altura. Esto es auxiliar en esta gráfica, así que lo paso de capa, lo puedo trasladar hacia un costado y lo que hago es trasladar un punto desde ahí hasta acá. Este nuevo punto tiene la altura correcta de el triángulo equilátero. Lo que puedo hacer es hacer una fuga hasta este punto de fuga de la dirección Y. Ahora, ¿cómo encuentro el punto medio? Si yo parto este segmento y le digo al software y utilizo el recurso de la referencia objeto de punto medio, va a ser el punto medio del segmento, pero no va a ser el punto medio que representa
Entonces lo que hay que hacer es un recurso muy elemental de diagonales para encontrar el centro de esta figura, que no es esta diagonal. Podría hacerlo con esa diagonal, pero con la otra, con una diagonal que venga hasta allá arriba, y ahí sí se correspondería. Ahí sí coincide. Pero en este caso lo he hecho con las dos diagonales que se corresponden a este rectángulo. A ese rectángulo. Al rectángulo que tiene la altura del triángulo equilátero. Ahora sí, ese punto sí es el punto medio de ese segmento. Pero el punto medio no de este segmento, sino lo que representa ese segmento. Ahora sí puedo concluir esta cara triangular, que es ahí y ahí. Puedo continuar definiendo, en este caso, la parte de atrás de del prisma contenedor para terminar lo que es esta gráfica. Así como encontré las diagonales para encontrar este punto medio acá y después llevarlo para arriba, podría hacer lo mismo. Sin embargo, como ya lo tengo al punto medio, puedo proyectar una fuga hacia la fuga X y encontrar donde ese punto medio corte ese segmento. Ahí donde está ese segmento es ahí donde está ese punto, donde acabo de definir ese punto, es donde hay que encontrar el otro vértice. Ahora lo que hago es, ese segmento forma parte del prisma, esta línea ya también forma parte del prisma y me queda, creo que, una sola línea. Ahí está. Bueno, ahí está dibujado el prisma de base triangular por medio del método de abatimiento por medio del método de diagonales a 45 grados. Ahora resta dibujarlo por medio del método de abatimiento de vista superior, para lo cual voy a copiar unos elementos que ya están hechos, que me sirven para trabajar el próximo método. Creo que con eso es suficiente. Ahí está. Bueno, en el caso de método de abatimiento de vista superior, lo que voy a hacer es situar el observador abatido hacia abajo. Puede situarse hacia arriba también, pero en este caso lo voy a situar hacia abajo. Tiene que ser auxiliar. Bueno, otra cosa que podría ser que coincida es el punto que da origen a la gráfica, que es un punto que pertenece al objeto, también pertenece al plano del dibujo. No he trasladado los puntos de las fugas para ahorrarme el trabajo de tener que volver a hacerlo, pero lo podría volver a hacer sin problemas. Bueno, ¿cómo funciona este método de abatimiento de vista superior? Lo que hay que hacer es copiar la vista superior. Esta es la vista superior en diédrico, la vamos a copiar y la vamos a llevar hasta el observador abatido. Lo que voy a hacer ahora es girarla, haciendo centro ahí y alineando con un punto de fuga. Bueno, se giró y se copió, así que borro la figura de origen. Para garantizarme tendría que verificar que esta línea también está a 90 grados respecto del otro punto de fuga, también toque ese punto.
Entonces así es como se encuentran esos puntos de fuga. Yo lo que estoy haciendo es hacer coincidir el giro de la vista superior con los puntos de fuga que ya existen. Podría determinar nuevos puntos de fuga. Lo que hice fue copiar los que ya tenía para agilizar un poco el procedimiento. Teniendo la vista superior, que en este caso va a ser auxiliar, podría valerme de otro color para que resalte. Eso ahí no es que haya un error, simplemente ha sido casualidad que está ahí cerca. Lo que hay que hacer, primero que nada, es entender que desde este punto hacia esa dirección que ya conocemos, que la voy a graficar para que se entienda, esta es una dirección abatida y esta es la otra dirección, y voy a encontrar una cota, voy a situar una cota que me defina que esto tiene 90 grados, para que la gráfica que yo realice utilizando esos dos puntos de fuga garantice que representan líneas que están a 90 grados. Bueno, lo que puedo hacer ya es crear una línea hacia un punto de fuga, hacia el punto de fuga ahí, y encontrar lo que es una proyección entre la profundidad que deseo determinar y el observador abatido. Donde estas dos líneas se crucen, voy a encontrar la profundidad que representa. Voy a partir esa línea con esa, y esa línea ya es una línea de mi dibujo, ¿sí? Se corresponde con ese trazo de línea, esa línea con ese trazo de línea. La otra dirección se encuentra de la misma manera, proyectando un punto desde esa profundidad hasta el observador abatido, y donde esa línea se intersecte con la otra línea. Esa línea ya es una línea de mi gráfica. Lo que voy a hacer es completar la base del dibujo para tener las dos direcciones en toda la base, y vuelvo a utilizar el mismo recurso de partir los elementos, y me adelanto un poquito en ya definir esas líneas como aristas no visibles. Bueno, ¿cómo encontramos la altura? De la misma manera que habíamos encontrado la altura con este procedimiento. Lo que hay que hacer es copiar para no tener que escribir valores que puedan causar una imprecisión, es copiar el elemento bien creado y definirlo en la altura que corresponde. En este caso es ese punto. Ahí está. En ese caso es ese punto. Ya puedo proyectar ese punto hacia las fugas, hacia los puntos de fuga, y encontrar el contenedor de todo el prisma de base triangular, que es este que estamos definiendo acá. Ahí. De la misma manera que encontré el punto medio, trazando diagonales de la cara, puedo hacerlo en esta otra gráfica, y ahí he encontrado el punto medio. Cambio el tipo de línea para graficar. Acá cometí un error, muevo esa línea hasta acá, una imprecisión. Lo grafico como auxiliar. Ahora voy a partir esta línea con esa que es del contenedor, esa línea la paso a principal, grafico otra línea principal, y la última línea que me queda es una arista no visible. Y ahí estaría concluido las dos gráficas de perspectiva visual en ambos métodos.